Acuérdate de... Buenas noches, Alimtuta, Linchisi, hermanos, ¿cómo están? Bueno, acá contenta porque hoy tenemos un invitado súper especial. Bueno, hace unos días que no estamos porque, bueno, estuvimos en las vacaciones de invierno acá en Jujuy y, bueno, ahora ya de vuelta acá con las visitas de diferentes personalidades vamos a estar este mes y, bueno, volviendo en este programa, ¿no? Hoy tenemos un invitado muy especial y primero también quiero saludar a los hermanos del Matapi, Aptapi Tinku, que estuvimos este fin de semana ahí apoyando con Inalmama Warmi Sicuris, tocando ahí. Bueno, estuvimos difundiendo también, ¿no? Este es el encuentro internacional de Sicuris. Bueno, no pudimos promocionarlo, pero estuvimos por las redes promocionando, porque recién estamos volviendo ahora. Y bueno, estuvo re lindo ahí, María Barrios, Enrique, todos los hermanos que se encuentran siempre ahí para organizar este encuentro internacional que cumplió ya 21 años. Y también estuvo ahí, lo vi a Fernando Barragán y bueno, muchos hermanos, hermanas que son docentes, gente que difunde la cultura. También había plantas medicinales, artistas. Estaba Rafaela Paza, que vende libros también de pueblos originarios. Y bueno, fueron 3 días hermosos de mucha gente. Vinieron gente de Salta, los chicos de la Escuela 49 de Tilcara, así que bueno, yo me re emocioné, los transmití también ahí. Y bueno, hay mucha gente que se juntó para tocar, como el grupo IMPA, Sicuris IMPA, que yo participé con ellos como 3 años, 4, que fueron con los que me inicié. Después, bueno, estuve con Arcoiris también. Y se juntaron todas las personas que estuvieron durante más de 15, 20 años tocando juntos, emoción, ¿no? Así que bueno, gracias Omar por la paciencia y ayudarme también, porque hoy les cuento que me bloquearon el WhatsApp por segunda vez, pero bueno, esperemos que nos devuelvan, así que bueno, estamos acá apoyando a las hermanas que están caminando por el agua en Jujuy. Bueno, voy a hacer, ¿está ya el invitado? Bueno, voy a presentar a una eminencia para mí que lo quiero mucho, al profesor Rodolfo Sánchez Garrafa. Él es reconocido investigador peruano, antropólogo, poeta, especializado en estudio de cosmovisión andina, los símbolos, rituales, las prácticas culturales, también vinculada a la salud, y ha desarrollado trabajos sobre los apus, las huacas. El libro de los 4 apus los tengo también, el símbolo de la muerte, el mundo subterráneo, también... acá voy a nombrar los libros que tiene, ¿no? Tiene un montón, voy a nombrar 3. La muerte y el mundo subterráneo en los Andes, del 2017, Apus de los 4 suyos, construcción del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades, de 2014, que analiza la mitología de las deidades de la cordillera y su rol en la estructura de la cosmovisión andina, y cosmovisión el Cosmos Moche, del 2012, dice estudio etnohistórico de los símbolos y creencias en el orden cósmico de la cultura moche. Su obra busca tender puentes entre el conocimiento ancestral y los desafíos contemporáneos, especialmente en el contexto de la interculturalidad y la salud, el tema que vamos a hablar hoy. Y su aporte es clave para la reflexión, sobre todo en la medicina tradicional, y cómo se puede dialogar con la biomedicina, ¿sí?, sin perder la espiritualidad simbólica dentro de lo que es la comunidad. Así que, Alientuta, bienvenido. Yachache, Rodolfo, ¿cómo está ahí? ¿Nos escucha? Allí mi Panayay, Sumatuta Camp, Apaspas, Sumatuta Huaycaychiskuna, Pananchispunapaj. Entero Tahuantinsuyupi, entero Kai Aviala, continente en Escape. Buenas noches, es un placer estar nuevamente siendo recibido en tu programa, querida Amalia, y espero que esta noche nuestra conversación sea lo más grata e interesante posible para no defraudar a nuestros seguidores. Muchas gracias, sí, bueno, contenta de que esté usted acá, y bueno, voy a empezar con algunas preguntas. Primero, quiero preguntarle, porque estuve leyendo un libro sobre la medicina, y bueno, primero porque nunca le pregunté, siempre, bueno, vamos directamente al grano con el tema de la investigación, ¿no?
¿Desde cuándo usted está investigando y qué se le dio por empezar a escribir, ¿no? De su cultura, de sus regiones, y qué se siente, ¿no? Estar ahí compartiendo esa sabiduría. Mira, llevo bastantes años en este quehacer. Basta, en realidad, quizá mirar ese rostro para darse cuenta que ya hemos trajinado bastante en la vida profesional. De manera que tengo muchos años de ejercicio profesional y casi todo ese tiempo, es desde luego más de medio siglo, lo he dedicado a la investigación. Afortunadamente, las condiciones en el tiempo que me ha tocado vivir, me han permitido hacer largas estadías en el campo, casi como el sueño de cualquier antropólogo, ¿no? Hoy en día es un poco más difícil hacer algo de esto. Quizá los profesionales que más se permiten una situación gratificante como esta son los arqueólogos, porque su trabajo es básicamente de campo, ¿no? Y desde luego hay una etapa de laboratorio, de gabinete, pero ellos están en el campo. Nosotros los antropólogos también, ¿no? O por lo menos deberíamos estarlo, ¿no? Así que yo cuento que desde antes incluso de haber culminado la carrera, yo ya hacía trabajo de campo. Es más, yo provengo del campo, de manera que al formarme en antropología, lo que hice fue premunirme de los necesarios elementos y recursos conceptuales, teóricos, metodológicos para poder acometer el conocimiento sistemático de la realidad social en el mundo andino, que es lo que me ha llamado a mí básicamente la atención, en el mundo rural en general también, no siempre en áreas de población originaria, también áreas rurales en general. De manera que el paso que he tenido ocasionalmente por cortos periodos, por la burocracia del Estado, por la vida académica, la universidad, han sido más bien breves, ¿no? Aún así, yo diría que quizá después de mi vida de investigador, pues mi vida de docente en muchas universidades, pero particularmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante más de 10 años como profesor de la Escuela de Posgrado de Ciencias Sociales, creo que es lo más notable, ¿no? Todo eso en realidad animó a mí el deseo de plasmar la experiencia, plasmar los saberes acumulados y escribir, ¿no? Lo sigo haciendo ahora mismo y yo diría que eso es lo que da sentido a mi vida, ¿no? Siempre es bueno que todos nosotros tengamos un objetivo, un sentido de la vida, y yo creo que he hecho de esto la tarea que me acompañará, pues, por todo el tiempo que sea necesario. Qué bueno. Cuéntenos un poco de este libro de medicina también. Quería que nos cuente un poco cómo Sí, está ahí mira, las medicinas ya en la zona de usted. y me hablaste del tema, Amalia, yo dije, uy, yo no soy exactamente un estudioso del asunto, ¿no? Es más, mis conocimientos médicos en realidad son no escasos, pero son limitados, como es de esperar para cualquiera, ¿no? Quizá el enfermo es el que más sabe de medicina, pero en aquello que le atañe a él, ¿no? A su dolencia. Claro. Pero en general, yo diría de que quizá lo que justifica que esta noche estemos reunidos es de que hace ya un buen número de años, pues escribí este libro, no sé si es posible verlo. Sí, tapa, un poquito más alejado. Un poquito más alejado. Ahí. Sí, tapa azul, ¿no? El Tapa título, azul.
Sí, bueno, este libro, pues, lleva el título de Medicina Tradicional Andina. Sí. Y la idea fue organizar acá, reunir acá compilar un conjunto de trabajos académicos, de investigadores notables, Mm. tanto nacionales como extranjeros, que hasta ese momento, estamos hablando del año, pues, 2009, eh, habían escrito y desarrollado ideas y aportes fundamentales para la comprensión del asunto, del tema de la medicina tradicional, ¿no? Era muy importante esto y creo que lo logramos porque se trataba de alcanzar material de estudio y material orientador, digamos, para futuros trabajos, identificar campos todavía no explorados o Sí. campos que se presentaban como muy fecundos para proseguir la tarea. Y creo que logramos eso, ¿no? El libro uh, consta de una parte de nociones introductorias al estudio de la medicina tradicional en los Andes, Sí. marco conceptual, sistemas médicos tradicionales en los Andes del Perú, los asuntos de la globalización y los sistemas médicos Sí, sí. tradicionales. Una segunda parte, los especialistas de la medicina tradicional andina. Una tercera, el asunto del diagnóstico, la etiología y la terapéutica de enfermedades. Una cuarta, la articulación de la medicina tradicional y académica en los sistemas formales de salud. Y pues además una quinta que dice la medicina tradicional y su significación para los organismos reguladores de la salud. Estamos hablando de organismos tanto planetarios, Claro. con jurisdicción global, como la Organización Mundial de la Salud, Sí. pero también estamos hablando de los órganos del Estado, en cada caso, que tienen responsabilidades no solo en la salud en general, sino que también, de acuerdo a los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, bueno, han incorporado entre sus quehaceres y preocupaciones, ya en este caso de manera regular, pues el asunto de la medicina tradicional. Mm. Bueno, Sí. con nuevos enfoques tratamos de ver un poco la medicina andina y el futuro. Han Ujú. pasado ya muchos años, ¿no? Desde Sí. entonces. ¿Y Y qué se justamente han... ahora, a Sí. raíz de tu invitación, Sí. permíteme decirlo, le di una mirada otra vez al libro, había que darle una mirada. Me di cuenta que hay muchas cosas que están vigentes y muchas cosas que no han cambiado. Y quizá algunas que incluso yo diría que hasta han experimentado retroceso y en los cuales hay problemas más severos, ¿no? Pero eso en realidad no debe desalentar porque toda sociedad cambia, las circunstancias históricas varían, Mm. probablemente hay mejores posibilidades en ciertos sentidos y lentitud, obstáculos en otros, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían las que todavía permanecen que usted investigó en ese territorio? Porque hay enfermedades en ese Bueno, texto que yo también diría hay acá que en Argentina. yo diría que lo que hay que reparar siempre es en la larga historia, una historia milenaria que tiene el continente y sobre todo el mundo andino, ¿no? Sí, Tiene el mundo andino para no hablar de otras latitudes, ¿no? Yo sí, entiendo que Mesoamérica tiene lo suyo, sí. pero estamos hablando de nuestro subcontinente. Entonces el mundo andino tiene una historia milenaria en donde desde luego la preocupación por la salud ha sido un quehacer de primer orden y experimentó para sus circunstancias desarrollos impresionantes, algunos de los cuales recién en este momento nos apercibimos totalmente, con cierta cabalidad, y Sí. aún diría que estamos arañando, ¿no? Ujú. Pero cada vez en los sectores académicos de más
alta calidad, diría que sí, que, que hay una sensibilidad. No sabría decir si es una sensibilidad así plenamente identificada Sí. con los intereses nuestros. Es decir, cuando digo nuestros, estoy diciendo de la población implicada, ¿no? O sea, Mm. los andinos, ¿quiénes son los andinos? Pues nuestros hermanos de las comunidades originarias, de todas las partes del país, ¿no? Costa, sierra y selva, porque muchas veces, al menos en el Perú, se equivocan las cosas y se piensa que los pobladores de la costa no son andinos, y eso no es cierto, ¿no? Todos somos andinos. Somos andinos de este lado, del litoral, somos andinos de los valles interandinos, y somos de alguna manera andino-amazónicos también, los que Claro. habitamos las comunidades del otro lado, que solemos denominar las comunidades nativas de la Amazonía, ¿no? Entonces, eso básicamente yo diría esa parte histórica, el reivindicar los desarrollos que se han hecho, darles el valor, porque tenemos una idea muy empobrecida. Cuando pensamos medicina tradicional, entonces estamos pensando inmediatamente en el curandero, en ciertas cosas totalmente empíricas, en fin, en algo que debe eh, suscitar desconfianza eh, y todo eso, ¿no? Son años en realidad de subordinación cultural y de menosprecio por los saberes, y además a eso se suma el empobrecimiento también de la cultura. No, no habría que descartarlo, ¿no? Entonces, Sí. tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer, eh, tanto aquellos que, bueno, hemos tenido oportunidad de seguir estudios formales, ir a la escuela, ir al colegio, a la universidad, como aquellos que son también sabios naturales, Sí. Te- conocedores de toda la vida, por ejemplo, hombres. estos conocedores de toda la vida, quería preguntarle, bueno, que en sus entrevistas, ¿no? En su trabajo de campo, bueno, ¿qué experiencia recuerda, ¿no? De los abuelos con respecto a la medicina o a la simbología o a la ritualidad que también fue aprendiendo, ¿no? En Bueno, estas... si me dices de mis abuelos, bueno, yo contaré, podría contar muchas cosas. Cuente, cuente. Sí, sí, bueno, pues empiezo con una, ¿no? Cuando Mm. yo era pequeño, pues mucho de... Yo no iba como ahora, mis nietos van con una gripe, con cualquier cosa, sus padres pues los llevan inmediatamente a, al médico, los llevan a la posta médica, ¿no? O al seguro, Oh, hay eso, ¿no? Y en una ciudad tampoco se puede negar que lo hagan porque las condiciones en casa no son las condiciones de un hogar en el campo, por decirlo, ¿no? mm, Eh, Aunque quisiéramos, carecemos del acceso que sería de desear a ciertos recursos mm, que son necesarios, porque la medicina tradicional también apela a una serie de elementos que son necesarios y que hay que buscarlos, ¿no? Naturalmente, en la ciudad, en grandes ciudades también se puede acceder, ¿no? Acá en Lima, todo distrito tiene un mercado popular, y en los sí, mercados populares hay ciertas áreas donde se expenden hierbas, ¿no? hierbas, plantas medicinales Mm, y una serie de productos que son necesarios. Y además hablaremos un poco de la naturaleza de la medicina tradicional para ver qué otras cosas se necesitan, ¿no? sí, Pues no es solamente una herboristería la que claro, se necesita, sí, porque si no, bastaría ahora con cualquier establecimiento naturista de los tantos decenas que hay en cada distrito por todas partes, ¿no? O mm, sea, pareciera que realmente la medicina tradicional ha avanzado enormemente, porque uno puede encontrar, o sea,
jarabe de tal cosa, pues lo encuentra, ¿no? En una cadena de tiendas. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que realmente el sistema mercantil ha mm, aprovechado de las circunstancias y ha tomado para sí la sabiduría Sí, popular, la ha convertido en mercancía y la expende, ¿no? Y la sí, expende. mm, No niego que eso sea lícito y que esté amparado legalmente. Lo que preocupa es lo otro, ¿no? De que eh, técnicamente medicina tradicional, conforme era la medicina, ¿no? En los Andes, antes del siglo XVI, pues no lo tenemos ya ahora, ¿no? Como podíamos haberlo tenido durante quizá la colonia todavía, sí, los primeros años de la República, ¿no? Cada vez la situación es más escasa y hay otros estamentos, otros sectores que, que capturan, ¿no? Capturan las bondades de la medicina tradicional y nuestros especialistas pues también sucumben ante la tentación de la oferta, ¿no? sí. Yo digo, a ver, un maestro chamán o no, este, tradicional, le ofrecen por su trabajo esto y le van a pagar sumas que no va a ganar ni en una campaña agrícola Y sí, o pecuaria, entonces lo hace, ¿no? Aprende el negocio. y sí. Entonces, se ha expandido esto Mm. y ese no es el problema. El problema es de que cómo se desvirtúa. Claro, hoy está todo De, comercializado. de tal manera que ese sería otro asunto para Sí, conversar eh, a lo largo sí, de esta reunión. es complejo. Eh, Sí, ya vamos 28 minutos pasa volando el tiempo. Yo te quería preguntar con respecto a los tipos de enfermedades, si siguen existiendo, como el manchay, mancharisca, el susto, el mal del viento, la mala hora. ¿Qué enfermedades todavía persisten ahí o en Apurímac o en esas zonas que todavía utilizan las yo plantas, ¿no? diría, mira, perdóname Amalia, pero yo diría que persisten todas las enfermedades e incluso se han incrementado. Ah, No hay enfermedad que haya desaparecido, excepto enfermedades como el chucho, o sea, la malaria, sí, que se combatió y desapareció gracias precisamente al conocimiento de una planta. O sí, sea, una planta de la que se extrae la quinina, ¿no? sí. Y que ya sabemos la historia de cómo fue el asunto, ¿no? Mm. La esposa de uno de los El Reyes, virreyes sí. se enfermó, etcétera, buscaron, la curaron, y ahí viene la cinchona o la chinchona, ¿no? Mm. Que la fuente de la quinina, el agente activo que llega a controlar la, La la malaria, malaria. ¿no? O Ujú. paludismo, que era una enfermedad mortal. O sea, Sí. muchísima gente murió. O sea, mi padre todavía me contaba a mí cómo Mm. que era, ¿no? O sea, era imposible viajar y era un riesgo de muerte el viajar a determinados lugares y a veces tenían que hacerlo. Y tomaban ciertos recaudos que a veces daban resultado y otras veces no, ¿no? Mucha gente lograba salvarse y otra gente moría, ¿no? Pero mmm, a tu pregunta, ¿no? O sea, quizá con esta pregunta tú te refieres más a que qué otras enfermedades identificadas y conocidas con denominaciones tradicionales y que la ciencia, eh, digamos, y la medicina formal llama enfermedades o síndromes culturales Sí, subsisten. Porque exacto. las otras, mira, voy a fundamentar un poco por qué digo esto, ¿no? Sí, De hecho, para responder directamente a lo que tú preguntas, no dejar suelto el asunto, que sí. no sea una evasiva.
efectivamente el susto mancharico y manchachi, etcétera, existe el asunto, esa enfermedad hasta ahora. Otras afecciones como el urigua, que es mal de ojo que llaman en algún sitio, o sea, ojeado para alguien enferma del niño, ¿no? Y luego, bueno, pachachari o pachapizja, etcétera, que es sí, el la agarrado de la tierra. le quita, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos sufrido un susto, nos hemos caído o alguna cosa, ¿no? Y estas afecciones no pueden ser curadas, o sea, no son curadas en general o tardan en ser curadas por la medicina occidental, ¿no? Por la medicina occidental, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama síndromes culturales, ¿no? Quiere decir que la ciencia occidental, la medicina occidental, reconoce que hay estas afecciones que se configuran en el marco de una determinada cultura. O sea, no le da pachachari a un extranjero que viene porque, bueno, no es de la cultura y no le da. Claro. Puede caerse, rebalarse, no le da eso, ¿no? Va a sufrir otra cosa y su procedimiento de curación recomendable es otro. Pero nosotros los andinos todavía vivimos envueltos, ¿no? Bajo una manera de ver el cosmos, nuestra relación con los demás seres vivos, con nuestros congéneres y con otras entidades no necesariamente visibles, ¿no? Con un mundo espiritual. Claro. De manera que los abuelos dicen acá, el Ucupacha, Caipacha, Janampacha y ese Jaguapacha, dicen, ¿no? Como la cuarta dimensión que cruza y atraviesa también, ¿no? Estos planos. Bueno. Ahí se abren los portales donde sale Sahra, le llaman en Aymara, ¿no? O el Achanchu, esa energía, ¿no? Que también tiene que ver con el calentamiento químico de la Tierra. Intervenir, ¿no? Sea positiva o, digamos, de manera dañina para el hombre, para el individuo. Sin que quiera decir que estos seres originalmente hayan sido concebidos como maléficos, ¿no? La idea de demonio, de diablo, de Satán, es una idea ya, digamos, producto de la evangelización, ¿no? No habían estas ideas de estos seres infernales que podían, digamos, acechar a los humanos para causarles desgracias o hacerles caer bajo la fuerza de su tentación, ¿no? De sus tentaciones. No, eso no existía, ¿no? Pero, desde luego que existía la idea de bien y mal. Entonces, estaba bien todo aquello que iba de acuerdo a la armonía y al orden de la naturaleza, del cosmos, de la Pacha, ¿no? Y no estaba bien todo aquello que infringía ese orden o que lo ponía en peligro o que lo disturbaba, ¿no? De tal manera que eso y la falta de cumplimiento con las obligaciones rituales hacía que el individuo e incluso toda una colectividad pudiera enfermar. Sí. Se presenta una epidemia en un pueblo, la gente comienza a preguntarse por qué y de repente buscan al causante de esto, ¿no? Y si lo ubican, este causante debe responder, ¿no? Mientras tanto, no se curará el mal, ¿no? Así es. Pero bueno, son estas cosas. De tal manera que sí hay un conjunto de estas enfermedades de todo tipo, porque hay, digamos, el mal del viento, el mal del aire de los muertos, por ejemplo, pasa cerca a un cementerio, o pasas irrespetuosamente cerca a un difunto, y entonces acá se conoce con el nombre de Jaeja. Eso podría producir una serie de trastornos en la persona. El niño, la criatura se asusta, no quiere comer, llora día y noche, o tiene diarreas, etcétera, devuelve lo que consume, su leche, y es una desesperación para sus padres, ¿no? Pero el especialista lo va a curar.
sabe su tratamiento, identifica la enfermedad y lo cura, ¿no? Mm. Bueno, hay todas estas cosas, pero además, Sí, ahora mmm, hablé yo de estudios muy avanzados sí, en diferentes áreas, particularmente en las áreas de neurociencias, de afecciones neurológicas, de afecciones mentales. Eh, se ha ido descubriendo que, tomando como pista unos inventarios vocabulares que los especialistas médicos hicieron desde hace muchísimos años, muchos años. Entonces, se reúne esto y se descubre que no son palabras sinónimas, sino que se refieren a distintas afecciones. claro, Oh, sorpresa, ¿no? sí, Para nosotros, de Occidente, hasta hace un siglo más o menos, no teníamos idea en realidad de la cantidad y diversidad de afecciones mentales. sí, Yo recuerdo todavía, cuando era chico, pues decían, este está loco, ¿no? Está de locura, demencia, histeria. Esas eran las palabras genéricas para referirse a cualquier tipo de afección que pueda sufrir una persona. Pero hoy en día la cosa ha avanzado y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, la esquizofrenia es una afección, si bien incurable, pero que tiene una serie de matices y enfermedades, afecciones concurrentes de diversa naturaleza que sí se pueden controlar, ¿no? Y que puede evitarse que evolucionen hasta configurar una esquizofrenia que ya no sea reversible, ¿no? Entonces, se ha estudiado enfermedades como, por ejemplo, taquioncoid, que es una enfermedad. Lo que ¿cómo? pasa es que nosotros estamos familiarizados con Sí, un movimiento, ¿no? sí, claro, De histórico. resistencia, etcétera, que los taquioncos, es Ujú, decir, los camayos, los maestros, los señores que estaban a cargo de las huacas, claro. ¿no? Eh, impulsaron este movimiento y dijeron, debemos rebelarnos, porque Ujú, las huacas se están volviendo nuestras huacas, sí, nuestras divinidades, nuestros seres de poder protectores están regresando y es nuestro deber estar al lado de ellos y bueno, a eso le llamamos, estamos familiarizados con llamarle taquionco a eso, ¿no? mm, Pero si revisamos las crónicas, por ejemplo, en el propio Huamán Poma de Ayala, sí, vamos a encontrar que Huamán Poma no habla él muchísimo antes de que ocurrieran esto de los sí, de Taquionco y de Ayacucho, de las zonas periféricas, eh, creo que Cotabambas también, de alguna manera en Apurímac, y en Bolivia, el sí, movimiento de los Airas, ¿no? De sí, los Airas, ¿no? Pero antes de que ocurriera esto, ya él señala y dice enfermedades como el saraonjoy, el taquionjoy, etcétera. Y entonces, ¿a qué se refiere, no? ¿A qué se claro. refiere? Y entonces se descubre que denominaciones como taquionjoy, como aira, Mm. como bueno, hay otra, Saraonco sería la enfermedad del maíz. claro, esa sería la traducción, Sí, digamos, uh, literal, ¿no? sí, Pero no nos dice nada. O sea, claro, incluso con Taquioko y claro, tampoco sabemos exactamente a qué se está refiriendo. Pero sí, luego de estudiar casuística, incluso clínica, etcétera, sí, se descubre que los antiguos peruanos, bueno, antiguos andinos, no solo peruanos, sino del claro. Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo, estamos claro. hablando de todos los Andes, estamos hablando Sí. de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, claro. Argentina, Colombia, etcétera, ¿no? O sea, Sí, para señalar lo más, digamos, vinculado culturalmente, pero eso no quiere decir que más allá de Colombia hayan carecido de una medicina tradicional sí, también los pueblos, ¿no? O sea, la tenían. Y algunos principios eran comunes, así como la cultura en América
tiene ciertas bases comunes, ¿no? O sea, como el principio de dualidad, Sí, etcétera, la reciprocidad. Ese no es privativo de un pueblo, ¿no? O sea, no es sí, privativo de los incas, no lo fue ni de los Huari, ni de los Tiahuanaco, ni de los Moche, esto fue claro. milenario, ¿no? O sea, ya Sí, se fue conformando en el, en, digamos, en el arcaico, ya se fue conformando esto, ¿no? Y probablemente los migrantes a América del Paleolítico Superior ya tenían algunos conceptos básicos sí, de lo que sería la cultura en América, ¿no? Bueno, pero no nos vayamos a ese lado. Se han sí, descubierto, por ejemplo, eh, que los especialistas habían tenido la capacidad de poder identificar los, la sintomatología como para caracterizar, por ejemplo, sí. eh, la manía, para caracterizar eh, la... mm, hay otro síndrome que es el del uh, la depresión Ah, sí. Acá le decimos tiricia. no afectiva, ¿no? Ah, claro. Y en fin, ¿no? Otras variantes. Entonces uno dice, pero, o sea que no los trataban a todos, tú estás loco y listo, todos eran iguales, todos recibían el mismo tratamiento, ¿no? Mm, Había un tratamiento para aquel que tenía psicosis, para aquel que tenía depresión, para aquel que tenía melancolía, y de hecho, o sí, sea, las crónicas señalan, había una colla que sufría de depresión y melancolía, sí, ¿no? Entonces, eh, seguramente recibía tratamiento, ¿no? Y los mitos también dicen eso, ¿no? Dicen que se buscaba a los especialistas conocedores que pudiesen ser capaces de curar una determinada dolencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los señores tenían sus médicos oficiales. claro. Cuando estos médicos oficiales, estos Camayo, Camayo, se mostraban incompetentes, incapaces de poder resolver un problema, entonces la, los funcionarios se echaban a buscar y encontrar a la persona competente donde quiera que se lo encuentre, ¿no? O sea, Claro. los mitos de Guarochirí, Ay, los mitos sí, de la qué cordillera de hermoso. Carabaya, de Apolobamba, de la cordillera real, dicen eso, ¿no? ¿Cómo es que los señores enviaban a sus ayudantes a buscar médicos y medicina, ¿no? Sí. Por Lo, todo, por todo el territorio conocido, sí, costa, sierra y selva, hasta encontrar, y, y los mitos dicen que se encontró y se pudo sanar y se curó de esta manera y que desde claro, entonces, etcétera, el orden sí, es de tal o cual otra forma, ¿no? sí. Quiere decir que el asunto de la enfermedad realmente fue algo así muy central, quizá no lo más mm, preocupante, ¿no? Sí, No lo más absorbente, pero sí uno de los aspectos más que requería mayor atención, claro. ¿no? Miren, acá, Había uno que era fundamental, el asunto de los grandes eh, uh, eventos climáticos. ah, Esto claro, era una preocupación fundamental, ¿no? O sea, grandes sí, cataclismos sí. por, por Sí, por el menoscabo niño, y la deterioro, lluvia, la ¿no? inundación, claro. Ecológico. En segundo lugar, pues estaba el asunto de la alimentación, ¿no? Desde luego. Sí, Y en tercer lugar, pues también el asunto de la salud, ¿no? sí, La preocupación de la salud. sí. Estábamos viendo Bueno, unas imágenes. tú me dijiste que te cuente una anécdota. Dale, Bueno, vamos a ver una anécdota. ¿Eh? O sea, me parece. yo era niño, tendría unos 6 años, estaba en el campo, en la tierra de mis abuelos maternos, Sí, y entonces con una de mis primitas, un poquito mayor que yo, mm, nos fuimos un poco lejos, pues hasta una parte encumbrada, y ahí
ella había tenido noticias de que se podía sacar ollitas y cosas, ¿no? Evidentemente era un lugar de entierros, ¿no? Así que comenzamos a excavar y efectivamente pues salían algunas cosas, objetos de miniatura, eso que se acostumbraba a poner en los entierros de esos de altura. Pero en eso sale también un cráneo, ¿no? Y nosotros no sabíamos qué hacer con eso. Entonces, sacamos el cráneo. ¿Te asusta el cráneo? No, no me asusta. No, o sea, bueno, estábamos jugando ahí y después ya para regresar, Sí. el cráneo lo empujamos y el cráneo se vino abajo. Uh, Y se entró en unos matorrales a algún mm, sitio. No era algo que nosotros hubiésemos hecho, desde luego, de manera malévola o claro, premeditada, ¿no? Éramos chicos. estaban Digo, jugando. yo tenía menos de 6 años y mi Claro. primita seguramente un poquito más. Bueno, regresamos a casa y en la tardecita me Sí. comencé a sentir mal. Muy mal, muy mal. Me dolía la cabeza, tenía vómitos, Mm, etcétera, etcétera. No tenía apetito, no podía comer. mm, Me dolía la cabeza y empecé a llorar y mm. todo lo demás. Entonces mi abuelo nos pregunta qué había pasado, porque era inusual. Claro. Yo era una persona, un chico alegre, vivaz. Entonces eso no inmediatamente llamó la atención. Finalmente yo y mi prima pues confesamos lo que había sucedido. E inmediatamente el diagnóstico fue de que nos había afectado pues El muerto. el cadáver, el muerto, Claro. ¿no? ¿Ya? Y él dio un nombre, no sé si el nombre era Soca o algo, ¿no? Ah, Pero era algo, Socaguaira, claro, algo así, Socaguaira, una cosa el así. viento del muerto. No exactamente Socaguaira porque sería eso Ah, mucho más grave. ah, claro. Es una especie de Como la enfermedad Icadura, venérea, caicadura. ¿no? Pero esta es una cosa así como que te agarra, ¿no? O sea, Sí, japisca, ¿no? Una cosa que te ha japisca, sí. agarrado, ¿no? Entonces, muy mal el hecho del asunto, ¿no? Entonces, agarraron orines, hicieron orinar a alguien Mm, y luego pues le pusieron alguna otra cosa más ahí, sal y otras cosas a los orines y todo lo demás. Me frotaron con ruda y otras cosas que yo mm, no sé más, claro. ¿no? Me tomé los orines, Ajá. ya, listo, ¿no? Ya a la cama. Al día siguiente, sano, Perfecto. Mm, sano, perfecto, ¿no? Bueno, esa es una cosa así como que, ¿cómo es que mm, hay una medicina tradicional efectiva sí. que puede auxiliar en el preciso momento? Si me hubiesen querido llevar al médico, hubieran tenido que llevarme en acémila, ya en un caballo o burro, en lo que sea, hacerme llegar hasta la capital de la provincia. No Ujú. había otra forma, ¿no? Y habrían demorado por lo menos un día en llevarme y otro Uy, día re lejos. en regresar, ¿no? Mm, Y sin seguridad de que qué hubiese pasado en ese trayecto. ¿Ya? Entonces, siempre me pongo a pensar que, y ese es un pequeño ejemplo simplemente, ¿no? O sea, claro. en la vida me han pasado infinidad de cosas y ha llegado el momento en que yo mismo he tenido que aplicar algunos conocimientos de medicina tradicional para atenderme o en todo caso para atender a alguien, digamos, muy cercano, en una circunstancia ineludible, ¿no? Mm, Porque tampoco puedo yo manifestar de que yo haga ese trabajo o claro. me considere un Jampi Camayo. sanador o algo, ¿no? Claro. Pero evidentemente eh, de conocer conozco yo Claro. ahora, ¿no? O sea, y conozco ya de una manera racionalizada, ¿no? Pero me doy cuenta de que la eficacia de la medicina no está tanto en la razón, Sí. sino la eficacia de la medicina está en el convencimiento, En el poder de en la, creer, ¿no?
en la autenticidad y vivencia de las circunstancias, ¿no? Tanto del paciente como de la persona del tratante, ¿no? Si el tratante, ¿no?, no encarna su papel o él no está convencido, lo cual fácilmente puede advertirse, ¿no? Es como cuando uno va al médico, ¿no? ¿Qué tal el médico? Uno se forma un criterio, ¿no? Claro. Médico no me parece, me voy a consultar a otro, ¿no? Hay eso. Si con un médico hacemos eso, no, pensemos que lo que ocurre también con un... Y sin embargo, yo diría de que un sanador tradicional impone su presencia desde un primer momento, impone su categoría, ¿no? Entonces, sabe de qué está hablando, ¿no? Y realiza sus procedimientos, ¿no? Es como un cura. ¿Sabe Claro. o no sabe celebrar la misa? Claro, ¿Sabe o no sabe hacer su responso? claro. No nos vengan con cosas, ¿no es cierto? No me pueden dar a mí otra cosa. Sí. Y eso pasa, ¿no? Y, O el analista, el psicoanalista, ¿no? Que claro, también puede curar, ¿no? sí. Evidentemente. Y el poder Lo de la hace palabra, ¿no? y sus técnicas, ¿no? Claro. Está preparado para eso, ¿no? ¿Me Entonces, escucha no ahí? creamos nosotros de que el curandero, el sanador tradicional, es alguien, digamos, necesariamente improvisado o algo, Claro. ¿no? Claro, no estamos hablando, pues, de que cómo me puedo curar un dolor de estómago, una indigestión, ¿no? Claro. Uno sabe que hago hervir un mate de tal cosa, Sí. lo otro, ¿no? Don, Y me ha pasado. don, Incluso un segundo caso. sí, don Rodolfo, ya nos quedan 3 minutos. Para ¿Me amenizar escucha? la conversación, muy, muy breve, ¿no? Bueno, porque nos quedan 3 minutitos. Estaba yo en Berlín, viviendo en Berlín, donde estuve un poco más de un mes, en casa de un amigo que me dejó sus cosas y todo lo demás, y yo estaba de visitante en una universidad, así que estaba a mis anchas yo en el lugar, y tenía un seguro, porque te dan un seguro para viajar, si no, no te dejan entrar a otro país, no te dan la visa, ¿no? Pero ahí descubrí que del seguro para cobrarlo es más complicado, y tienes que tener plata, y tienes que tener dinero. Entonces me fui yo, en realidad presenté una inflamación en uno de los ojos, ya ¿cómo diríamos? Pues los ojos enrojecidos. Claro, claro. Y que me escocía, entonces yo dije, uy, como una conjuntivitis. Una conjuntivitis, ¿no? Ya vamos a ir cerrando, ¿no? Nos quedan 2 minutos. Ya el otro ojo más se va a contagiar. ¿Y qué hago? Me voy. Acá uno fácil va a la farmacia y dice, oiga, deme unas gotitas para el ojo, en la farmacia, ¿eh? Y no le van a decir traiga su receta de médico ni nada, ¿no? Digo, unas gotitas de esas, si me entra alguna cosita, una basurilla, claro, no, como un colirio. No debo frotarme, me echo unas gotas y ese líquido ayuda a expulsar, son unas lágrimas, sí, salobres o lo que sea, como algo, y permite, ¿no? Ahora, si yo quiero una terramicina, eso ya es otra cosa. Sí. Es una terramicina oftálmica, es un antibiótico. Bueno, ni las gotitas, así, de esas, ni la terramicina, por supuesto, te la venden en una farmacia. Traiga usted la receta del médico. Y a esta hora, ¿dónde encuentro un médico? Por eso son las 8 de la noche. ¿Y a dónde me voy? ¿No? Entonces, bueno, el hecho es de que yo busqué en el botiquín, no encontré nada que me pudiera ser útil. Dije, decirle que vayan subiendo una sulfa, algo que pueda disolver y ponerme al ojo, ¿no? Entonces, nada. Manzanilla, tampoco había manzanilla, por mala suerte, porque eso podía uno ponerse, ¿no? Ya nos vamos yendo porque nos van a cortar. Bueno, simplemente que me curé disolviendo sal en agua tibia. Con eso me lavé los ojos. Qué bueno. Esa es la bondad del conocimiento tradicional, ¿no? Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. Claro que sí. Le quiero agradecer antes que nos corten porque está acá el otro grupo seguida venimos con el programa, así que bueno, gracias maestro, un gusto tenerlo acá y bueno, después les paso el link de YouTube. A ustedes. Tinkunan Chicama. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao, un beso.